Buenos días, compatriotas, a la opinión pública, compatriotas. El reservista Mamani Enrique Raúl, licenciado de las fuerzas de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, Coronel Fan Valer Saldebar, número 39, se pronuncia, compatriotas, con lo que ha sucedido en el BRAI, compatriotas. Es penoso, compatriotas, que la prensa esté sacando informaciones falsas, compatriotas, cuando los dirigentes nos comunicamos con la zona del BRAI, compatriotas, nos mencionan que hasta el momento los policías ni siquiera se han acercado al lugar de los hechos, compatriotas. Terrible, compatriotas, lo que acaba de suceder en el BRAI, compatriotas. Al mismo estilo de los soldados de la tiranía de los años 70, 80, 90 al 2000, compatriotas, lo sucedido con los terrucos, los hinchis, lo sucedido con los terrucos Rodrigo Franco, lo sucedido, compatriotas, con el grupo Colina. Por décadas, compatriotas, la organización criminal terrorista, avalado por gobiernos de turno, ha masacrado al pueblo peruano. Compatriotas, curiosamente, en estas segundas elecciones sucede esto, compatriotas. Es una pena, compatriotas. Es el motivo y la obligación de todos los reservistas en pronunciarnos, compatriotas. Y hoy en día están aprovechando programas, prensas mercenarias, sensacionalistas como estos, compatriotas, informando farsas, compatriotas. Ni siquiera, compatriotas, se hizo la investigación para estar calumniando, compatriotas. Ese estilo ya lo manejaba el grupo Colina, compatriotas. Cuando hacían sus atentados terroristas, ellos dejaban sus panfletos, compatriotas. Es penoso. La señora que van acá, que ven una disque periodista, compatriotas, le ha hecho un daño terrible al país, compatriotas. Todo su programa es una farsa y una propaganda mercenaria y sensacionalista, compatriotas. Aquí, compatriotas, vamos a hablar y nos pronunciamos con documentos, compatriotas. Ya estamos cansados, hartos, compatriotas. Estamos molestos, compatriotas, con lo que está sucediendo. Entendemos que tienen una carrera entre los dos partidos, pero no podemos permitir, compatriotas, que esos terroristas, venga de donde venga, hayan hecho un atentado terrorista y un masacre como lo sucedido, compatriotas, en el BRAI. Es una pena, compatriotas. Acá tengo un resumen con citas técnicas, compatriotas, un documento en el que voy a mencionar, compatriotas, y me gustaría que ustedes analicen, busquen información, compatriotas. Vamos a hablar, compatriotas, con documentos. Así, compatriotas, estamos cansados, hartos de que estos atentados terroristas se ejecuten. Compatriotas, recordemos, hagamos memoria. En la última elección para los candidatos para el Congreso, compatriotas, hicieron un atentado terrorista. Hicieron estallar un cisterna de gas, compatriotas, hiriendo a más de 50 personas, compatriotas, en Lima. Vayamos, compatriotas, a compartir el documento, porque es necesario, compatriotas. Primero, ¿qué ha pasado, compatriotas, durante décadas con nuestras fuerzas armadas? Por años, compatriotas, ellos han sido colonizados, adoctrinados, entrenados por los boinas negras, por los yanquis, con políticas foráneas, con mercenarios de ese país, compatriotas. Compatriotas, el BRAI es un teatro donde el escenario principal es la selva del BRAI, compatriotas, controlado por embajadas norteamericanas, controlado con la CIA y la DEA, compatriotas, foráneas, sometiendo al ejército peruano, sometiendo a los verdaderos patriotas, compatriotas. Enseguida, compatriotas, vamos a hablar de 3 organizaciones terroristas, criminales, sanguinarias, que lamentablemente vienen de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son, compatriotas? Lo siguiente:
Los Sinchis, compatriotas, surge entre los años 60, en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Este sanguinario entrenó a nuestro ejército, nombrando los Sinchis, entrenando con boinas negras, compatriotas. Los atentados que hizo esa organización terrorista, criminal, sanguinario, los Sinchis, que lamentablemente vienen de nuestra Fuerza Armada, fueron los siguientes, compatriotas, bajo documento. Investiguen, compatriotas: atentados, persecuciones a los dirigentes, perseguían a los mejores hijos de la patria, secuestros, extorsión de pueblos indígenas, quema de libros, quemaban los libros que nos hacían despertar, compatriotas, como de Fausto Reinaga, torturas a intelectuales andinos, torturaban a los que escribían libros, a los docentes, profesores, los exterminaban para que el pueblo continúe dormido, compatriotas. La matanza de Socos, una comunidad en la provincia de Huamanga, en el cual fueron asesinados 32 hombres, mujeres y niños, 13 de noviembre de 1983, por una unidad Sinchi, compatriotas. El otro atentado: secuestro y desaparición y ejecución de 114 personas. Estos hechos ocurrieron en julio y agosto de 1984. Huanta, Ayacucho. Responsable, comandante camión. Ese Terruco, comandante camión, compatriotas, lamentablemente viene de nuestra Fuerza Armada, de los infantes de la Marina, compatriotas. Pasamos lo siguiente: secuestro del periodista Jaime Ayala, caso matanza de 6 evangelistas Calqui, compatriotas. Toda la información, compatriotas, ustedes pueden encontrarlo. Las sesiones, los procesos están colgados, compatriotas, en las redes sociales, compatriotas. Y vienen de instituciones del Perú, compatriotas, para que no digan que se está calumniando, que estamos haciendo quedar mal, compatriotas. No, es una pena, compatriotas, por estos soldados de la tiranía, traidores de la patria, esos defensores de la tiranía, defensores del sistema neoliberal radical, colonizados, adoctrinados con políticas foráneas. Pasamos, compatriotas, a otra organización terrorista, compatriotas. Nos remontamos a los años 1985, compatriotas, con el primer gobierno del judío Alan García. Atentados. Alan García creó otra organización terrorista, mal llamado Rodrigo Franco, un grupo paramilitar terrorista del gobierno, de su gobierno, compatriotas. Atentados del grupo terrorista Rodrigo Franco. Diario Marca, compatriotas, dinamitado. El asesinato del abogado Manuel Febres Flores, uno de los letrados más reconocidos en ese tiempo, fue torturado y eliminado por esta organización terrorista. El asesinato del líder sindical Saúl Cantoral Guamaní, torturado y asesinado, compatriotas. La matanza de los penales, compatriotas. Recordemos, en esos años, en los 80, 70 al 90, compatriotas, les hacían firmar un atestado falsa a torturas a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, acusándolo, y ellos reconocían que ellos eran terroristas, pero obligados y torturados, no tenían otra opción, y estaban los penales llenos de los mejores hijos de la patria, presos políticos. Y Alan García toma la decisión de matar los compatriotas, porque esa era la única manera para callar los compatriotas. Cuando un revolucionario, un mejor hijo del pueblo, compatriotas, muere, pasan 25 a 30 años para que otro líder, hijo del pueblo, surja, compatriotas. Es por eso que por décadas, por años, compatriotas, estos soldados de la tiranía, los defensores de la tiranía, traidores de la patria, nos han querido silenciar, compatriotas. Pasamos a lo siguiente, compatriotas. Otra organización terrorista, compatriotas, dirigido por ese sanguinario terrorista, el hombre más corrupto a nivel mundial. Su gobierno ha sido catalogado el 7º lugar en corrupción y narcogobierno y gobierno terruco, compatriotas. Hoy en día postula su hija, la hija del terruco Fujimori, compatriotas. En Latinoamérica, compatriotas, un solo dato: el gobierno terrorista, narcoterrorista de Alberto Fujimori, compatriotas, es uno de los
primeros gobiernos más corruptos de toda la historia latinoamericana, compatriotas. Terrible, compatriotas. Surge otra organización terrorista criminal. ¿A cuál me refiero? Al Grupo Colina, compatriotas. Ese Grupo Colina, lamentablemente, compatriotas, venían de nuestra organización, venían de nuestras Fuerzas Armadas, venían de nuestras instituciones. Terrible. ¿Por qué? Por décadas, compatriotas, nuestros oficiales, suboficiales han sido colonizados, adoctrinados con políticas foráneas, ideologías extranjeras, compatriotas, sin hacerles ver su identidad, compatriotas. Los atentados de esa organización terrorista en el gobierno terrorista de Alberto Fujimori son los siguientes, compatriotas. Grupo Colina, organización terrorista dirigido por el comandante Martín Rivas y el presidente Alberto Fujimori. Atentados, matanza en Barrios Altos, compatriotas. 15 personas han sido exterminadas en Barrios Altos, al mismo estilo lo que ha pasado en el Bray, compatriotas, dejando panfletos, haciendo creer al pueblo que fueron los senderistas. Pero ¿quiénes eran realmente los que hicieron ese atentado? Fueron esos terroristas del estado de Fujimori, compatriotas. Ellos fueron, al final han sido procesados. Matanza de estudiantes La Cantuta, compatriotas. 8 estudiantes, un profesor. Han sido torturados, descuartizados y desaparecidos, compatriotas. La Cantuta. Atentado Tarata, compatriotas. Tarata, ya sabemos que han sido la organización terrorista, compatriotas, apoyado con la CIA de Estados Unidos, compatriotas, en el gobierno de Alberto Fujimori. Ha sido un autoatentado de ese gobierno. Caso Pativilca, 6 personas secuestradas, torturadas y desaparecidas, compatriotas. Matanza de Pedro Wilca, uno de los mejores dirigentes que teníamos en los 70, 80, compatriotas. Ha sido aniquilado por esta organización terrorista, Grupo Colina. ¿Y quién lo dirigía? El terruco número 1, el más corrupto de toda Latinoamérica, Alberto Fujimori, compatriotas. Matanza de los intelectuales, profesores de provincia. Si tú tenías un tío o una tía que era profesor en provincias, los hinchis, Grupo Colina, perseguía y los mataba para seguir durmiendo al pueblo, para que no despierten, compatriotas. Las esterilizaciones, compatriotas, las esterilizaciones forzadas, compatriotas. 300.000 mujeres han sido esterilizadas, compatriotas. Terrible. ¿Y qué dice ahora la hija del terruco, la hija del sanguinario? Dice lo siguiente, que era planificación familiar, una farsa, compatriotas. Lo que se quiere es exterminar al pueblo andino, exterminar a los que se identifican con esa etnia andina, a los que se identifican con nuestra bifala, compatriotas. Una pena lo que ha pasado. La matanza de los intelectuales, profesores, ya mencioné lo que les perseguía. Matanza en Acomarca, compatriotas, igual también. Yoxlapampa, 69 personas han sido exterminadas por los hinchis, compatriotas, los hinchis terroristas que vienen lamentablemente de nuestra Fuerza Armada. Ahora, compatriotas, están infiltrados en otras instituciones, compatriotas. Solamente para darles un dato, compatriotas, el año 2019, un compatriota de esta organización, Asociación Plurinacional de Reservistas del Tahuantinsuyo, fue secuestrado, compatriotas, en una plena presentación de libro, compatriotas. Hacían ver la realidad del Bray, lo que sucedía. Y hoy en día, compatriotas, ese compatriota que muchos lo conocen, lamentablemente no tiene otro camino. No somos quien para juzgarlo. Él es responsable de todo lo que diga, compatriota. Porque cada persona somos responsables. El único responsable somos nosotros, los que mencionamos. Pero tiene que ser bajo documento, con una historia probada, compatriotas. Entonces, ese compatriota, lamentablemente, nadie sabe el sufrimiento, nadie sabe cómo a una persona inocente
estos soldados de la tiranía secuestraron y lo metieron preso 1 año, compatriotas. Es terrible lo que pasa. Eso pasa, compatriotas, con todas las organizaciones sociales. En las organizaciones sociales lo que buscan, compatriotas, son a los cuadros, los máximos líderes. ¿Para qué? Para secuestrarlo y meterlo preso. No sucede como en los 70, en los 80. Pensábamos que no sucedía así, pero ahora no estamos con el caso del tema del BRAI, compatriota. Una pena, compatriotas. Espero que se investigue. Durante décadas, compatriotas, sin defender a nadie, los que están en el BRAI son peruanos, compatriotas. Lamentablemente son peruanos que no tienen otra opción. Son alzados en arma. ¿Son terrucos? Claro que son terrucos. Son terrucos, compatriotas, pero están en el BRAI. ¿Qué opción tienen, compatriotas, para salir y al menos entregarse a la justicia? No la tienen, porque la zona del BRAI, compatriotas, está tomada por bases del ejército, compatriotas. Salen ellos, enfrentamiento, es lo que les conviene, compatriotas. Curiosamente, compatriotas, en el BRAI no tenemos radares para detectar los avionetas que salen con toneladas de droga, compatriotas. No hay, compatriotas, un radar, curiosamente. Sí, compatriotas, es una pena. Nuestras Fuerzas Armadas, compatriotas, por décadas han sido colonizados, adoctrinados, sometidos al imperio, denigrando a los verdaderos patriotas, a los buenos oficiales, a los buenos suboficiales que están en nuestras instituciones. Y ahora salen en estos momentos generalatos, comandantes generales de las instituciones que sin haber hecho una investigación clara empiezan a acusar al senderismo o a los que son los comunistas que están en el BRAI. Que se investigue, compatriotas. Acá nadie defiende a nadie, compatriotas. El terrorismo de Estado ha sido lo peor de la historia y viene por décadas, compatriotas. Es nuestra historia. Cuando vienen los españoles, Reino de Portugal, el Reino de España, viene con un tercer elemento, compatriotas. ¿Cuál es, compatriota? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, compatriotas, vino con sus mercenarios. Ellos nos sometieron. Ellos entregaron las tierras. Se han repartido, compatriotas, la tierra de tu abuelo, de tu abuela, de tus ancestros. Se repartieron en 2 reinos, para el Reino de Portugal y otro para el Reino de España, compatriotas. Y la Iglesia Católica es el dueño casi de todos los lugares y los pueblos que puedes ver. Por eso, compatriotas, en cada ciudad, en cada pueblo, puedes encontrar un templo judío-cristiano, compatriotas, porque la Iglesia avaló el genocidio y el etnocidio, compatriotas, juntamente con los españoles. En la época colonial nos decían indios, salvajes, bestias de carga. Lo mismo continuaba, compatriotas, en la era republicana, la republiqueta, hasta el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Cuando llega ese personaje, recién podemos respirar, recién podemos ser libres, compatriotas, porque antes de él, nuestros abuelos, nuestros ancestros, pregunten a sus abuelos, a sus tatarabuelas, compatriotas, eran esclavos, tratados como bestias humanas, bestias de carga. En el gamonalismo, en los hacendados, compatriotas, no tenían derecho, ni siquiera tenían derecho de mirarse entre ellos. Trabajaban de sol a sol, compatriotas. Puede contar tu abuelo, tu abuela de eso. Pregúntale, tú, chibolo pulpín, que estás full en TikTok, compatriota. Investiga, pregunta a tu abuelo. Solamente en el distrito, en Puno mismo, en Carabaya, en Ayapata, pregunta cuántas familias dominaban ese sector, compatriota. Esa es una manera y el trabajo de educarnos, de preguntar. Y no permitamos que personas intelectuales, 70, 80, 90 años, se vayan al otro mundo, compatriotas, sin compartir ese conocimiento, esa mina de oro que tienen en su cerebro, compatriotas. Necesitamos sacarles información a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, para escribir un libro, compatriotas, para compartir. Y la única manera es organizándonos.
Cuando hay una asociación, una federación, podemos invitar a esos intelectuales, podemos invitar a las mentes más lúcidas de nuestro pueblo, y para que su memoria perdure, quede inscrito en el libro, compatriotas. Es lo que pedimos. Terrible, compatriotas. Estoy molesto, furioso, compatriotas, con lo que está pasando. Hay un dicho que mencionaba el comandante Che, compatriotas, que solamente el peruano étnico andino verdadero puede sentir ese molestar cuando lo acribillan, cuando hacen masacres a su propia sangre. En el Perú, compatriotas, lamentablemente estamos divididos. Hay un 30% de neocriollos que nunca se han identificado con el país. Ellos son extranjeros en una tierra ajena, compatriotas. Tienen un documento que les acredita que son peruanos, pero es solo de nombre. El 70%, compatriotas firmes, somos andinos, amazónicos, tahuantinsuyanos. Es nuestra identidad. Nos identificamos con el 70%, compatriotas. Y hoy en día, ese 30% de los falsos peruanos, compatriotas, nos dominan. Hacen lo que quieran con nuestras personas por décadas. Han masacrado a los pueblos andinos en los 70, en los 80, en los 90, al 2000, compatriotas. Y continúa el masacre, compatriotas, por esos soldados de la tiranía. Compatriotas, es terrible. Estoy indignado, compatriotas. De verdad me siento indignado, compatriotas. Estoy hasta el cansancio. Sé que muchos compatriotas han estado preguntando por nuestro compatriota Sasha. En algún momento hablaré de nuestro compatriota, no juzgándole, porque él es responsable de todo lo que mencione, compatriotas. Nosotros no somos nadie los que lo conocemos para juzgarlo, pero es bueno hablar y entender su postura, por qué ha tomado esa decisión y por qué hoy sale mencionando todo lo que está en la prensa, compatriotas, aclarando algunas cosas, porque nadie sabe, compatriotas, solamente las personas que en alguna oportunidad hemos estado a su lado. Así es, compatriotas. Con eso termino, compatriotas. Que se investigue a profundo, compatriotas, porque los líderes que están en el BRAI, compatriotas, todavía no mencionan nada, que la policía recién se está movilizando, compatriotas. Ni siquiera la prensa sabe el número exacto de cuántos son, compatriotas. 14, 17, están en una confusión, compatriotas. Pero lo que ha pasado es un atentado, una masacre terrorista al mismo estilo de los hinchis, al mismo estilo del Rodrigo Franco, al mismo estilo del Grupo Colina, compatriotas. Todos organizaciones terroristas que vienen de gobiernos de turno, compatriotas. Hablamos tanto de la democracia, compatriotas. Yo les digo que todavía no estamos en una verdadera democracia. Esto, compatriotas, es una timocracia controlado por unos cuantos grupos que están en el poder solamente por el 30%. Ellos no son la democracia, compatriotas. Ellos son el gobierno tirano. Porque vivimos en una timocracia, no en una democracia. Una timocracia es cuando un grupo de poder, 30%, nos domina. Ellos deciden políticas económicas. Ellos deciden quién vive, quién muere, compatriotas. Es lo que pasa, compatriotas. Estoy molesto, furioso con lo que está pasando. Y no solo eso, con esos generales colonizados, adoctrinados, como ese tal generalato Urresti, que gracias a los reservistas llega a su cargo. Y hoy en día empieza a hablar y a calumniar a los reservistas que son vinculados con el comunismo. Le digo a ese tonto, le digo a ese colonizado, adoctrinado, sometido, foráneo, le digo que el peruano, el verdadero peruano es tahuantinsuyano, siempre, por siempre tahuantinsuyano. Nunca el comunismo, compatriotas, jamás, compatriotas. Somos tahuantinsuyanos, herederos
de las más grandes culturas, compatriotas, el Anti, el Tiahuanaco, el Tahuantinsuyo. Nuestros ancestros aplicaban la filosofía tahuantinsuyana, la filosofía de nuestros incas, Amayuya, Amacaya, Amazúa, compatriotas, filosofía ancestral, lo que nos identifica, la filosofía de nuestro rostro, compatriotas. Esa es la filosofía tahuantinsuyana. No el comunismo, compatriotas, donde la prensa mermelera, la prensa sensacionalista, como esta disque periodista, compatriotas, viene propagando esa enfermedad y haciéndonos creer que los peruanos vamos en camino al comunismo. Sé inteligente, peruano. ¿En qué país hay una política comunista, compatriotas? En ningún país, y en ningún país ha funcionado, compatriotas. Nosotros tenemos nuestra propia filosofía y no vamos a someternos a esta prensa, no vamos a someternos a estos grupos mercenarios, a estos grupos de poder, compatriotas. Nosotros tenemos nuestra identidad. Recuerda, compatriota, nuestra identidad es el camino para la liberación. Identidad, compatriota, identidad religiosa, la religión andina, la filosofía de nuestros ancestros. Pedimos siempre con la bendición del gran Dios Huiracocha, el gran Dios Pachacamac, nuestros apus, nuestra Pachamama, nuestras huacas, nuestros lugares más sagrados, compatriotas, nuestras apachetas. Esa es nuestra identidad, identidad cultural, ideológica, democrático y anticompatriotas. Eso es lo nuestro. Inclusive en los nombres, compatriotas. Tú que vas a tener un hijo, tú que estás tal vez embarazada, ponle un nombre andino que nos identifique. No estés poniendo nombres foráneos, nombres yanquis, europeos, compatriotas. Date cuenta, China, Japón, tienen identidad en nombres, compatriotas. Nombres milenarios de su cultura. Nosotros no, compatriotas, muy poco. Debemos poner al menos un nombre a nuestro hijo. El primer nombre al menos en quechua. Rumimaki, Corimaki, Amaru, Cusicoyo y Mazuma son nombres hermosos andinos. Busquen más nombres, compatriotas. Inti son nombres de verdad que tienen un significado y son maravillosos, compatriotas. Con eso me despido, compatriotas, y mencionarles a todos esos soldados de la tiranía, defensores de la tiranía, traidores de la patria, que todo lo que se ha mencionado bajo documento, compatriotas, y citado, compatriotas, para que no estemos metidos en procesos tontos, compatriotas, porque no nos interesa eso. Nos importa nuestro país y llamamos a los verdaderos oficiales, a esos verdaderos suboficiales, patriotas, que no se dejen someter, que no se dejen engañar. Lo digo con el mayor derecho, compatriotas, porque serví en nuestro ejército, serví en el ejército criollo. Soy licenciado de las Fuerzas Armadas, de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales Coronel Fan Valer Saldomar número 39. Soy reservista, licenciado. Saludo a la promoción enero 2013, compatriotas, a todos, compatriotas, a todas las familias que hemos conformado. Saludamos a las asociaciones, a las federaciones, a nivel nacional, compatriotas, a todos. Estar atento, participemos en la política, ya no seamos solamente espectadores a través de una pantalla o una tele, compatriotas. Participemos siendo miembros de mesa, participemos siendo personeros, que es lo más importante, compatriotas, porque se viene un fraude terrible de ese 30% de peruanos de nombre, compatriotas, y el 70%, compatriotas, necesitamos en estos momentos participar como personeros, compatriotas. Participemos, ya es momento de la liberación, es momento, compatriotas, de que tengamos identidad. Solamente la identidad nos llevará a la libertad, compatriotas. Identidad religiosa, identidad filosofía, no comunistas, sino tahuantinsuyanos. Identidad
en nombres, identidad ante todo, compatriotas. Hasta la victoria, siempre, compatriotas. Se despide el comandante Curaca, el Apu. Compatriotas, muy agradecido por los que se han comunicado. Voy a leer algunos, comentarios, ¿no? A los que se han comunicado, de verdad, muy agradecido. A ver. Saludos a todos, compatriotas. Raúl Cruz, mis saludos cordiales, mis saludos patrióticos. Ismael Romero, no al comunismo ni al fujimorismo. Claro, compatriotas, esas políticas son foráneas. Recuerda, compatriota, ahora que está candidateando la hija del terruco. A ver, compatriotas, voy a traer mi sillita. A ver, para estar más. Esa se llama, compatriota, identidad ideológica. El comunismo es una ideología foránea, ajena. El fujimorismo, de la misma forma, compatriotas, foránea, ajena. Su padre, extranjero. La hija, extranjera. Su madre, extranjera. Su esposo, de la hija del terruco, foráneo, yanqui. Ismael, Sendero siempre hace atentados antes de cada elección. Compatriotas, esta vez se tiene que investigar bien, compatriotas. Se tiene que investigar. Tampoco estamos defendiendo ni a Sendero ni a organizaciones terroristas de gobiernos de turno, compatriotas, como los Hinches, Grupo Colina, Rodrigo Franco. Esa es la historia, compatriotas, y hoy en día están infiltrados en muchas instituciones. No estamos defendiendo a nadie. Ismael dice, a ver, creo que lo he volteado, compatriotas, la pantalla. Ya hemos regresado. Infórmese antes, compatriota, informe antes de hablar. Claro, compatriotas, me he informado, compatriotas. Me informé desde antes ayer, compatriotas. Y acá puedes ver todo lo mencionado y las citas que hice, compatriotas. Está ahí. No son mis palabras, compatriotas. Porque en estos temas hay que tener mucho cuidado. Ismael, el mismo Sacha ha denunciado los senderos. Claro, compatriotas, ¿quién se identifica con los senderos? ¿Por qué fracasa la revolución de Sendero Luminoso, compatriotas? Porque su filosofía, su ideología son extranjeras, ajenas al pueblo peruano. Nosotros somos tahuantinsuanos. Y esa bandera que muchos piensan que es de los nazis, no, compatriotas, los nazis 1939, ellos no son inventores casi de nada, compatriotas. Esto viene de algo más profundo, son los colores ancestrales de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Me refiero a los guerreros, los chunchos de Isquilaya, compatriotas, que hasta el momento de hoy están, compatriotas. Es por eso que en Puno, un año, esa danza guerrera, los chunchos de Isquilaya, ocupó el primer lugar, compatriotas. O sea, eso no es algo nazi. A ver, sí, compatriotas, saludos a todos, ¿no? Dayana también, saludos los que están en el trabajo, compatriotas. En este momento, hace media hora, un poco más, compatriotas, recién terminé unas clases en vivo, ¿no? Ismael dice, Sendero Luminoso no es una agrupación asesina. Compatriotas, eso es en pregunta. No, en parte, compatriotas, sí, compatriotas. Claro que sí es. ¿Quién puede negar eso si ahí están las sesiones, las investigaciones? Ismael, el mismo Abimael reconoció la responsabilidad del atentado Tarata. No miente. Compatriotas, vean eso, las sesiones, compatriotas. Está comprobado que tuvo que ver la CIA, compatriotas. Está comprobado. Vean otros medios, tampoco se vayan solamente a la Comisión de la Verdad y otras propagandas de medios nacionales. Vean medios europeos, por ejemplo.
A ver, compatriota, patrocinio, siempre veo tus videos, un dirigente con mucho respeto, compatriotas. Bien tu comentario, compatriota, un abrazo desde Apurímac. Saludos, compatriotas, a todos los que están en Apurímac, ¿no? Tenemos que seguir batallando por nuestras ideales de igualdad y dignidad, por supuesto, compatriota. Jonás, saludos compatriota, espero que estés muy bien. Ángel, saludos también. Miguel, así se habla compatriota, por supuesto compatriota. José Luis Flores Castañeda, ¿qué tal José Luis? Estabas en terminal compatriota, ¿qué tal? ¿Para dónde es el viaje, no? Ismael Romero Montora, Abimael siempre dijo que jamás lo hizo él, todo lo contrario. No eres Fujimori. Así está escrito, compatriotas, en lo que estoy leyendo. Tenemos que hacer uno de los políticos. No utilices como carne de cañón en campañas políticas este suceso del Brain. Roy Santos, compatriota, bueno, es lo que han usado, ¿no, compatriota? Es lo que está pasando, es lamentablemente la realidad. Compatriotas, ante todo, saludarles a todos los que se han comunicado, muy agradecido, y nos estaremos viendo en otras oportunidades porque lamentablemente creo que todos tenemos cosas que hacer, trabajar, estudiar, tantas cosas que tienen, ¿no? Cada uno los proyectos. No podemos estar tan interesados tal vez en estos temas de la política. Para eso creo que hay candidatos, para eso creo que hay personas profesionales en ese campo, ¿no? Pero es penoso por estas causas, lamentablemente muchos jóvenes, muchos dirigentes ya de ley tienen que entrar en el ámbito de la política porque es una obligación y un deber, compatriotas, con el país, lo que está sucediendo. Buenos días, compatriotas, a todos, muy buenos días. De verdad, un saludo patriótico desde la ciudad de los vientos. A todos los departamentos, saludamos a las provincias, saludamos al departamento de Puno, saludamos a Mucumayo, Corazón de Oro, saludamos a Valencia, Chalhuamayo, Selva Alegre, saludamos a Yapati, Ituata, Sangabán, Ollaché, a todos esos pueblos andinos originarios, a toda esa cultura ancestral de los guerreros de Isquilaya, compatriotas. Buenos días, Allimpuncha y Cachon, Huaycaicona.